Hola amigos, espero que todos se encuentren muy bien. En esta oportunidad les traigo un video de balance de ecuaciones redox, pero por el método ion-electrón en medio ácido. La primera parte, mi nombre es José y comenzamos. Recordemos que las especies químicas, cuando están formando compuestos, tienen número de oxidación, el cual puede ser positivo o negativo, salvo aquellos que están en elemento libre, que tienen esta oxidación cero. Los demás tendrán un número de oxidación, un estado de oxidación, cual puede ser positivo o negativo. Cuando se produce una reacción redox, es decir, una oxidación y reducción, va a producirse una variación de este estado de oxidación, es decir, puede aumentar, en este caso sería un proceso de oxidación, o caso contrario puede disminuir su número de oxidación, en este caso hablamos de una reducción. A modo de ejemplo, vemos en este caso esta transformación, hierro en estado elemental tiene esta oxidación cero. Cuando pierde electrones se oxida, aumenta su número o estado de oxidación, vemos que pasa de 0 a más 3. En este caso estamos hablando de un proceso de oxidación caracterizado por una pérdida de electrones. Caso contrario, por ejemplo, en este otro ejemplo, vemos que la molécula de cloro tiene esta oxidación cero, pero a ganar electrones se va a reducir, es decir, va a disminuir su estado de oxidación a menos 1. Entonces, oxidación cuando aumenta este número o estado de oxidación, o cuando disminuye, si hablamos de una reducción. Muchas reacciones redox resultan difícil balancear o igualar por otros métodos debido a la cantidad de reactivos y productos que van a estar participando. Se aplica este método, el método ion-electrón, el cual va bastante bien y es uno de los más utilizados para igualar reacciones redox, en el cual son bastante complejas, pero hay que tener en cuenta que para aplicar este método ion-electrón debemos ver si se trata de un medio ácido o un medio básico. Entonces hay que tener en cuenta el medio en el cual se produce la reacción. En el caso de las reacciones de medio ácido se van a caracterizar por la presencia de iones hidrógeno en la disolución acuosa, mientras que si tenemos la presencia de iones hidroxilo o oxidrilo, en la solución acuosa se va a tratar de un medio básico o alcalino. Entonces, a modo de ejemplo, nosotros vamos a ver en este video cómo se iguala mediante el método ion-electrón en medio ácido. En este medio ácido, como dijimos, van a tener como característica la presencia de iones hidrógeno. Fíjense, vamos a tener un ácido ya sea como reactivo o como producto, mientras que si se trata de un medio básico, vamos a tener la presencia de grupo oxidrilo, ya sea como producto o como reactivo. Para balancear mediante el método ion-electrón en medio ácido, nosotros vamos a aplicar una serie de pasos que consiste en lo siguiente. Primero vamos a colocar los números de oxidación de cada especie que esté participando en la reacción. Luego vamos a señalar cuáles son las especies que cambian los números de oxidación. Vamos a escribir las semireacciones, tanto de oxidación como reducción. Balanceamos oxígeno mediante la adición de agua. Balanceamos luego los hidrógenos mediante añadiendo hidrógeno. Luego igualamos electrones en una o ambas semireacciones, luego sumamos estas semireacciones y luego vamos a introducir los coeficientes en la ecuación para comprobar que estén balanceados. Entonces fíjense que vamos a hacer cada uno de estos pasos en un ejemplo práctico, así nos quede claro. Vamos con un ejercicio de aplicación en el cual veremos los pasos que vimos anteriormente. En este caso tenemos esta reacción química representada mediante esta ecuación y vamos a balancear la misma mediante el método ion-electrón. Lo primero que observamos es que tenemos la presencia de un ácido, por lo tanto sería el método ion-electrón en medio ácido. Primer paso que vimos anteriormente es colocar o asignar los estados, número de oxidación de todos los elementos que forman cada uno de los compuestos que vemos aquí en la ecuación química. Para ello nosotros aplicamos una serie de reglas que nos permite asignarle el estado de oxidación o calcular el número de oxidación de cada uno de los elementos. Acá les dejo un link en el cual van a ver un video en el canal donde se explica cada uno de los pasos y las reglas para calcular el estado de oxidación de los elementos. Entonces vamos directamente a asignar o colocar el número de oxidación. Fíjense que en este caso tengo dicromato de potasio. En este caso el potasio está actuando con más 1.
el cromo está actuando con más 6, oxígeno con menos 2. Acá tengo el ácido clorhídrico, en el cual el hidrógeno está con más 1, cloro con menos 1. Acá tengo cromo, un compuesto del cromo, donde el cromo estaría actuando con más 3. En el caso del cloro está actuando con menos 1. Acá tengo la molécula de cloro, entonces sería esta oxidación 0. Acá tengo una sal de cloro, cloruro de potasio, que sería más 1, menos 1, el cloro. En el caso del agua sabemos que el hidrógeno tiene más 1 y el oxígeno menos 2. Una vez que hemos colocado los estados de oxidación, el número de oxidación de cada uno de los elementos, vamos a aplicar el siguiente paso, que es señalar cuáles son las especies que están cambiando los números de oxidación. Entonces tenemos que ver cuáles son acá, cuáles las especies que están cambiando. Vemos que tengo el cromo que pasa de más 6 a más 3. Entonces fíjense acá como este cromo está formando parte de una sal, yo la tengo que disociar. Acá también le dejo en el canal un link cómo se hace la ionización o disociación de diferentes compuestos, entre ellos las sales. Entonces en este caso al disociar nos quedaría la semi-reacción de reducción, en el cual tengo el anión dicromato, fíjense que tiene dos cargas negativas ya que pierde 2 potasio, y pasa de más 6 a más 3. Entonces estamos frente a una reacción de reducción, por eso acá colocamos semi-reacción de reducción. Entonces, fíjense que antes que nada hay que igualar la cantidad de elementos. Fíjense que acá yo tengo 2 cromos y acá tengo uno solo. Entonces tenemos que colocar un 2 delante. De esta manera tenemos las mismas cantidades de átomos de un lado y del otro. Entonces, una vez que ya tenemos esta semi-reacción de reducción, vamos a ver cuántos electrones están en juego. Recuerden que en la semi-reacción de reducción va a haber una ganancia de electrones, eso va a ocasionar que disminuye su número de oxidación, pasa de más 6 a, menos 3, a más 3. Ahora, hay que tener en cuenta las cantidades de átomos. Fíjense que si yo tengo 2 átomos, en total de carga voy a tener más 12. Y pasa acá a más 6. Son 3 por 2, son 6. Entonces, de 12 a 6, en total, ¿cuántos electrones hay en juego? Hay 6 electrones en juego. Entonces, habría la ganancia de 6 electrones. Entonces, colocamos acá más 6 electrones. Borramos y pasamos ahora, el siguiente cambio que observamos en la ecuación es que el cloro menos 1 pasa a cloro 0. Entonces en este caso tenemos una reacción de oxidación, entonces sería la semi-reacción de oxidación y vamos a colocar la especie. Pasaría de cloro menos 1 a cloro 0. De la misma manera que vimos anteriormente, acá tengo 2 átomos de cloro, acá tenemos que colocar un 2 para igualar la cantidad de átomos de cloro y vamos a ver cuántos electrones en juego. Fíjense que en el caso de la oxidación hay una pérdida de electrones, entonces acá de este lado vamos a señalar los electrones que hay en juego. Fíjense que para pasar de menos 1 a 0 habría un electrón en juego, pero como se trata de 2 átomos, entonces habría 2 electrones en juego, entonces sería más 2 electrones de este lado. Borramos, así nos quede más cómodo el trabajo y vamos a ver la siguiente regla, es balancear el oxígeno añadiendo agua. Fíjense que en la primera semi-reacción de reducción, acá vemos que aparece oxígeno, mientras que del otro lado no aparece el oxígeno. Entonces tenemos que igualar el oxígeno de este lado, agregando o añadiendo agua. Entonces vamos a agregar agua, pero fíjense, cuando yo agrego agua, tengo un solo oxígeno, mientras que acá yo tengo 7. Entonces acá, ¿cuántas moléculas de agua tendrían que ser? Tendrían que ser 7, para que sea 7 por 1, 7 oxígenos, 7 oxígenos. Entonces de esa manera hemos igualado el oxígeno. Pero nos aparece un problema adicional que es la cantidad de hidrógeno. Acá yo tengo hidrógeno, mientras que del otro lado no tengo hidrógeno. Entonces vamos a balancear el hidrógeno añadiendo iones hidrógeno. Entonces vamos a añadir iones hidrógeno de este otro lado. Y de la misma manera, fíjense que acá ¿cuántos iones de hidrógeno tengo? ¿Cuánto hidrógeno tengo en total? Serían 7 por 2, 14. 14 hidrógeno. Entonces acá yo tengo uno solo, vamos a multiplicar por 14. De esa manera ya tenemos igualado oxígeno e hidrógeno. Borramos ahí y siguiente paso es igualar los electrones multiplicando ya sea una o ambas semi-reacciones para que nos dé la misma cantidad de electrones. En este caso, fíjense que yo tengo acá 6 electrones, mientras que acá yo tengo 2. Entonces, fíjense que acá, para poder igualar la cantidad de electrones, la segunda reacción, es decir, la semi-reacción de oxidación, tendríamos que multiplicar por 3. Entonces, de esa manera, si yo multiplico por 3 acá, nos quedaría 6 electrones, pero recuerden que hay que multiplicar cada uno de los términos. Entonces, acá iría por 3 y acá 3 por 2, 6. Entonces, de esa manera tenemos la misma cantidad de
electrones. Borramos y vamos a borrar ahí. Nos quedaría, el siguiente paso es simplificar los electrones y sumamos ambas semireacciones. Entonces, fíjense acá, se va este 6 electrones con este 6 electrones, de forma tal que ya no nos tiene que aparecer electrones en las semireacciones, y en la suma ya no, tampoco nos va a aparecer electrones, ya que se simplificaron, y bajamos todo como está. Fíjense que queda el anión dicromato, como vimos, no tiene ningún coeficiente delante. Tengo 6 cloro menos 1, tengo 14 hidrógeno. Del otro lado, de la parte de los productos, tengo 2 cromo más 3, tengo 3 cloro en molécula de cloro y tengo 7 agua. Ahora lo que vamos a hacer a continuación es introducir estos coeficientes que hemos obtenido en la ecuación y vamos a comprobar que se iguale o se balancee. En caso de contrario, habría que hacer un método de tanteo. Entonces volvemos de nuevamente a la ecuación que teníamos al comienzo y vamos a ir colocando. Fíjense que en el caso del ácido clorhídrico, ahí tenemos hidrógeno y cloro. Acá tengo cloro que me dice 6, pero en el caso del hidrógeno me dice que tengo 14. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Colocamos el número más grande y después corroboramos si está bien la cantidad de cloro. Entonces, esto queda pendiente, el control de los átomos de cloro. Vamos a colocar el número más grande, que en este caso sería 14. Entonces, serían 14 hidrógenos. Después controlamos la cantidad de cloro. Vamos del otro lado, tenemos 2 cromo más 3. Entonces, acá tengo cromo más 3, sería un 2, un coeficiente 2 delante. Serían 3 moléculas de cloro y 7 moléculas de agua. Entonces colocamos ahí un 7 delante del agua y antes de comenzar a controlar, vamos a ver que acá nos quedó pendiente un elemento que es el potasio. Fíjense que son 2 potasios acá y del otro lado tengo uno solo. Entonces, por lo tanto, ahí por método de tanteo colocamos un 2 y vamos a controlar los cloros. Dijimos que acá nos decía 6, vamos a ver si está bien ese 14 colocado ahí. Acá serían 14 de cloro, mientras que del otro lado tengo 3 por 2 son 6, 6 cloro, 3 por 2 son 6, 6 cloro acá más 6 cloro de este otro compuesto serían en total 12. Y fíjense que acá yo me quedo un cloro por 2, serían 2, entonces 6 más 6 son 12, más estos dos que tengo acá serían en total 14. Entonces es correcto acá el número K, el coeficiente 14, de esa forma igualamos la cantidad de cloro. Y los demás elementos, si ustedes controlan, con este método se han igualado. Bueno, eso sería todo, amigos. Espero que les haya sido útil el video. Ya saben, si les gustó, me dan un like, pueden hacer algún comentario, sugerencia. Nos vemos la próxima. Suerte en los estudios.